Querido director del Círculo de Bellas Artes, estimados consejeros y compañeros de la Fundación Lilly y queridos amigos y amigas, buenas tardes a todos. Quiero empezar compartiendo con ustedes que hoy es un día muy especial para mí, ya que es mi primer evento público como la presidenta de la Fundación Lilly. Una responsabilidad que de verdad siento muy orgullosa cargar. Y es un placer hacerlo en esta institución emblemática como el Círculo de Bellas Artes, con casi 150 años de historia. Es un referente internacional de la cultura y el pensamiento. Nuestra fundación y el Círculo comparten algunos objetivos comunes y compromisos con la sociedad. Por eso era inevitable que nuestros caminos se encontraran. Hay 2 años firmamos un acuerdo marco de colaboración de cual nace este círculo de conferencia. Hoy inauguramos la segunda edición y esperamos que tenga tanto éxito como el círculo del año pasado. Así que, director, querido Valerio Rocco, muchas gracias a ti y a todo tu equipo por acompañarlos. Sé que aquí siempre nos sentimos como es nuestra casa. La Fundación Lilly celebra el próximo año su 25 años de aniversario. Desde su creación, los objetivos se han sostenido en 3 pilares: la formación de la ciencia española, la mejora de la medicina y el impulso del humanismo en la ciencia. En los últimos años hemos aumentado nuestras actividades para divulgar la ciencia y promover la cultura científica. Queremos acercar la ciencia y a la sociedad. Creemos que así ayudamos a crear una sociedad más crítica y menos manipulable. Este objetivo es parte del ciclo de conferencias Ciencia, Medicina y Humanismo, que hoy se inauguraron. Para nuestra fundación y también para mí es un auténtico placer que la conferencia inaugural la pronuncie el profesor Mariano Balbacín, reconocido internacionalmente como uno de los mayores referentes de la ciencia biomédica española y al que tanto le debemos tras su descubrimiento del primer oncógeno humano en 1982. Cuando desarrollaba su trabajo como investigador en los Estados Unidos. Hoy Mariano es una de las mayores autoridades en la investigación de cáncer de páncreas. Además, la figura de Mariano Balbacín está muy ligada a la Fundación Lilly y nosotros, ya que es patrón el mismo de su creación y lo sigue siendo hasta hace 2 meses. Ha sido el presidente del Consejo Científico de la Fundación. Fue uno de los impulsos del modelo de la Fundación que hoy tenemos. Un modelo de que nos sentimos especialmente orgullosos por su temática. Nivel de colaboración y voluntario de dejar huella en la sociedad. Mariano, es un orgullo que me devote también ligado a tu persona. A coincidir hoy aquí. Quiero agradecerte públicamente tu compromiso y colaboración desinteresadamente con la Fundación Lilly. Muchas gracias por ello. Y también muchas gracias a todos los que lo acompañan hoy, a todas las personas interesadas en nuestro programa y actividades. Créeme que estoy muy emocionada de estar aquí hoy. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Cristina Vega, presidenta no solo de la Fundación Lilly, sino también presidenta de Lilly en España, Portugal y Grecia, por abrir con sus palabras la primera sesión del segundo ciclo Medicina, Ciencia y Humanismo, un programa compartido, como ya se ha dicho, entre el Círculo de Bellas Artes y la Fundación Lilly. Como director del Círculo de Bellas Artes, siento una enorme alegría porque este proyecto interdisciplinar y profundamente humanista que pusimos en marcha el año pasado se consolide y se afiance.
Gracias, de verdad, a la Fundación Lili, a su presidenta, a todas las personas que la conforman, José Antonio Sacristán, Manuel Guzmán, Cristina Rico, a todo el resto del equipo por creer desde el principio en este proyecto. Gracias también a Pilar García Velasco, a Sonia Frías, a todo el Departamento de Ciencia e Innovación del Círculo de Bellas Artes por su implicación en esta y en otras iniciativas de una institución, como se ha dicho, de 150 años de historia, pero que solo recientemente se ha abierto de manera decisiva al contacto entre las disciplinas artísticas y humanísticas y las disciplinas científicas. Sobre todo, gracias al público que nos ha acompañado fielmente durante las 6 sesiones del ciclo anterior y, por lo que se puede ver, sigue muy fiel, dado que esta sala está realmente abarrotada, y esto da mucho gusto. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con la presencia de Mariano Barbacid, que impartirá una conferencia titulada La oncología en el siglo XXI, y permitidme que le presente de manera necesariamente breve, necesariamente incompleta, dada su trayectoria excepcional al tratarse de una de las figuras más destacadas e influyentes de la comunidad científica internacional. Es director del Grupo de Oncología Experimental del CENIO, profesor AXA CENIO de Oncología Molecular, y Mariano Barbacid se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense, doctorándose en 1974 tras realizar su tesis doctoral en el Instituto de Biología Celular del CSIC. Entre 1974 y 77 completó su formación postdoctoral en el Instituto del Cáncer de Estados Unidos y en 1978 formó su propio grupo de investigación allí, donde trabajó hasta 1988. Tenía toda una parte sobre el oncogen, pero Cristina ya se ha adelantado, con lo cual no me voy a repetir. En 1998 fundó el CENIO, dirigiéndolo hasta el año 2011 para centrarse en sus líneas de investigación, de la que seguro que nos hablará hoy. El doctor Barbacid es miembro extranjero de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. En 2014 fue nombrado Fellow de la Academia de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer, el primer español en recibir esta distinción, y es doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Barcelona y la UNED. Entre los premios internacionales que han reconocido su labor se encuentran el premio Charles Rodolphe Bruckbacher, la Medalla de Honor de la Agencia Internacional del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud y la Medalla Burkitt. Y entre los numerosísimos premios nacionales, solo voy a destacar uno, que es el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal en el año 2022. Tras esta breve presentación, como suele ser costumbre tras cederle la palabra a Mariano, siempre tiene que haber un telonero malo para apreciar después al verdadero protagonista. Permitidme que por mi parte reflexione muy brevemente sobre la oncología desde el punto de vista de las humanidades y desde la filosofía, que es mi campo. El cáncer cada vez menos, pero ha sido durante mucho tiempo una palabra tabú, prohibida en nuestra sociedad. Se trata de un término, como saben, de origen animal, utilizado por primera vez en el ámbito médico, como tantos otros, por Hipócrates, el padre de la medicina. Su carkinos, en griego, fue traducido como cáncer, en latín, porque ambas palabras se refieren al cangrejo, seguramente por la analogía entre los dolores de esta enfermedad y el que provocan las pinzas de este animal. Hoy el sustantivo cáncer y la raíz carcino están prácticamente desterradas del habla cotidiana. Los medios de comunicación se suelen referir a estas patologías, cada vez menos, pero sigue produciéndose, como una larga enfermedad u otros eufemismos. En Italia, mi país, está todavía muy extendida la expresión un male incurabile para referirse a las enfermedades oncológicas, lo que, por cierto, ha dado lugar en 2024 a un volumen de la Asociación Italiana contra el Cáncer, titulado así, Un male incurabile, desaconsejando el uso de esta expresión. Para no mencionar la palabra prohibida, los propios médicos han ido desarrollando todo tipo de eufemismos y neologismos, como neoplasia o neo o CA, para no utilizar ni siquiera la palabra carcinoma. Y esto, de hecho, se debe, tiene una explicación, a que los profesionales sanitarios, en búsqueda de la precisión técnica, entienden que no existe el cáncer así en general, sino muchos tipos de enfermedades oncológicas, con una sintomatología, un manejo terapéutico y un pronóstico totalmente distintos, no solo por el estadio de la enfermedad, sino también por el órgano que se ve afectado.
El médico busca el diagnóstico preciso a la hora de nombrar cada enfermedad oncológica, pero esta precisión a veces en la comunicación es contraproducente cuando se traslada a interlocutores no especializados. Como señala el ya mencionado estudio italiano del año pasado, no utilizar la palabra cáncer a menudo dificulta la comprensión de los pacientes, genera mayor desconcierto y alimenta sobre todo el tabú de la enfermedad. Y estamos en efecto ante un tabú persistente sobre el que cabe preguntarse ¿por qué una de las enfermedades más prevalentes en todos los tiempos y lugares, que pueden afectar prácticamente a todos los órganos y tejidos del cuerpo, ha sufrido este estigma? A primera vista no parece haber razones del todo convincentes que lo expliquen. La enorme mayoría de cánceres no tienen una naturaleza contagiosa, frente a otras enfermedades también especialmente estigmatizadas, como el SIDA o la peste, por ejemplo. No suelen tampoco relacionarse con costumbres socialmente reprobables, frente a lo que ocurre con enfermedades venéreas, o fruto, por ejemplo, del consumo de estupefacientes. En efecto, desde hace muchos siglos no tienen sentido explicaciones de las enfermedades oncológicas como la que se cuenta que se atribuía al cáncer de mama de Ana de Austria, esposa de Luis XV de Francia, uno de los primeros cánceres descritos en la historia de la medicina y, al parecer, según las habladurías populares, su enfermedad habría sido la consecuencia de su coquetería a la hora de mostrar excesivamente sus pechos, ¿no? Esto cuentan las crónicas de la época. Hoy en día, sin duda, se relaciona el cáncer con hábitos de vida poco saludables, pero en la misma medida que las enfermedades cardiovasculares, que también son enormemente prevalentes y que en cambio no han sufrido este estigma. Pero entonces, ¿por qué el cáncer sigue siendo un tabú como palabra y como concepto en nuestra sociedad? Una respuesta posible se encuentra en el libro Historia conceptual del dolor, de Javier Moscoso, colaborador habitual de la Fundación Lilly y también del Círculo de Bellas Artes, para el que dirige el Festival de las Ideas que inauguramos por primera vez el otoño pasado. Según este historiador de las ideas del CSIC, el cáncer no asusta tanto o solo porque haya implicado durante muchos siglos, en muchos casos, muertes casi seguras, sino también por otros dos factores. En primer lugar, por un vínculo conceptual con el dolor que se encuentra ya desde el principio, como vimos, en la misma palabra cáncer que le atribuyó Hipócrates. Pero en segundo lugar se debería a una metaforología especialmente desarrollada de comparaciones bélicas, militares, que provocan sensaciones de culpa, de abatimiento y de miedo. Hasta la experiencia de la pandemia del COVID-19, que extendió también a esta enfermedad una serie de metáforas guerreras de batallas, victorias, derrotas, enemigos, las enfermedades oncológicas eran el terreno preferente en que se utilizaba este tipo de relatos. El paciente de cáncer libra una batalla y si se cura es un héroe, un superviviente. Pero este esquema conceptual agonístico y exitocéntrico tiende a culpabilizar a los individuos. ¿Qué ocurre si no me curo? ¿He sido frágil? ¿He sido débil? ¿No he luchado lo suficiente? En el Círculo de Bellas Artes llevamos años desarrollando un gran proyecto de investigación sobre el concepto de fracaso y su reversibilidad. En mi opinión, la actitud hegemónica hacia las enfermedades oncológicas es un ejemplo de nuestra incapacidad como sociedades de afrontar el fracaso de manera coherente, racional y justa. La invisibilización y la militarización del concepto cáncer serían, por tanto, una prueba más de que no sabemos fracasar, o en otras palabras, de que fracasamos mal. Termino ya. Igual que la investigación biomédica con grandes líderes como Mariano Barbacid es capaz de mejorar la supervivencia y las condiciones de vida, incluido el dolor que se padece de los pacientes oncológicos, también las humanidades deben abordar el fenómeno del cáncer para eliminar su estigmatización e invisibilización y para evitar el uso de metáforas bélicas y culpabilizadoras. La inmunoterapia, la medicina personalizada, los nuevos fármacos oncológicos son algunos de los grandes protagonistas de esa oncología del siglo XXI de la que nos hablará el doctor Barbacid. Pero también debe tener un papel central una nueva relación conceptual con una experiencia que, nos guste o no, va a estar de manera directa o indirecta en nosotros o en quienes nos rodean, entrelazada con nuestras vidas. Hablar con normalidad de cáncer como un elemento de la vida, sin culpabilizaciones ni metáforas innecesarias, es otra de las aportaciones que las humanidades pueden hacer a su diálogo con la medicina de nuestro tiempo.
Gracias al doctor Barbacid y a otros grandes líderes científicos como él, no solo por investigar y por curar las enfermedades oncológicas, sino también por lo que va a hacer hoy, por saber hablar de ellas, por atreverse a hablar con todas las letras, sin tabúes y sin estigmas de cáncer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me siento que soy tu telonero. No, me ha gustado mucho lo que has dicho. En primer lugar, muchísimas gracias al Círculo de Bellas Artes, por supuesto a la Fundación Lilly, con quien llevo trabajando desde que volví de Estados Unidos prácticamente, y sobre todo a todos ustedes que en una tarde poco apacible han tenido el valor de acercarse aquí a escuchar lo que les voy a contar. Es un placer para mí el poder divulgar un poco el tema de la oncología, porque es un tema complicado. El cáncer, si vamos, sí. El aparato de... Gracias. Precisamente voy a empezar aclarando, es decir, dando una introducción, porque el cáncer, aunque en castellano sea en la mayor parte de los idiomas, supongo, latinos e incluso anglosajones, se presenta en singular, en realidad es una palabra que abarca más de 100 enfermedades distintas. Cualquier oncólogo tiene muy claro que una leucemia no se parece en nada a un sarcoma o a un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Es decir, cuando alguien dice tiene cáncer, es como un nombre. Es decir, cuando se refiere a una persona, no es suficiente decir está José. Tienes que decir el apellido, y si el apellido es García, pues tienes que decir López, y si además García López, pues probablemente tengas que añadir algo más para que identifiques a la persona. Pues lo mismo es el cáncer. El cáncer depende del órgano donde se produce, del tipo de célula. Por ejemplo, un carcinoma de pulmón no es lo mismo si es de célula pequeña o de célula grande. No se trata del tamaño de la célula, sino de que uno tiene un origen totalmente distinto del otro, con distintas mutaciones y con distintos tratamientos. Después de la carga mutacional que tiene el tumor, como luego entraremos un poquito más en detalle. Y por último, del estadio de la enfermedad. Cuando alguien me dice mi padre tiene un cáncer de pulmón, lo primero que pregunto es el estadio, porque si es un grado 1 o grado 2, el cirujano le cura. Las operaciones, hoy en día la cirugía ha avanzado muchísimo, con lo cual no hay mayor problema. Si me dice que es un grado 4, yo ya cambio la expresión de la cara y se me nota que no son buenas noticias, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta estas 4 propiedades para definir un cáncer. Y luego me refería un poco a la carga mutacional. Hoy en día se han secuenciado miles de cánceres, genoma de miles de cánceres, y no hay 2 idénticos. Puede haber parecidos, pero no 2 idénticos. Por lo tanto, cada cáncer, no solo como dicen los médicos, que cada enfermo es un individuo distinto, también el cáncer es un individuo distinto. Espérate, porque es importante que esté aquí, porque no veo bien. Me voy a poner las gafas, por si acaso. Voy a seguir leyendo un poco, porque así vamos más deprisa. No, las gafas no mejoran. No, bueno, esta parte es importante porque hoy en día, en el mundo occidental al menos, se ha avanzado muchísimo, y hoy en día ya estamos cerca de llegar al 70%. Vale, pues gracias, sí. Me pongo aquí, lo veo mejor. Al 70% de supervivencia globalmente, contando con todos los cánceres. Evidentemente esto varía muchísimo, como no puede ser de otra forma. Así tenemos, por ejemplo, que el cáncer de próstata, la supervivencia es del 98%. De hecho, decimos que
los hombres nos moriremos con cáncer de próstata, no de cáncer de próstata. Yo recuerdo en Estados Unidos que, no sé si Cristina se acordará esto porque es mucho más joven, pero hubo una persona que estuvo implicada en un escándalo de las Savings and Loans, algo parecido aquí con lo de las preferentes, y este señor tuvo un cáncer de próstata y lo hizo público. Entonces, mucha gente no lo había oído. Y si uno mira la curva de incidencia de cáncer de próstata en Estados Unidos, hubo una época que en esos años 90 subió, que parecía que era una infección, que había sido una pandemia, porque subió, se triplicó, se cuadruplicó, y era simplemente que la gente iba al médico y le decía, ah, sí, tiene usted cáncer de próstata, pero no iba más allá, ¿no? También el cáncer de próstata tiene la ventaja del PSA, que es un indicador que muy pocos otros tumores lo tienen. Cáncer de mama, también un 95%. En general, hay un cáncer de mama, el triple negativo, que es más complicado, la supervivencia está al 50-60%. Y luego, al otro lado del espectro, tenemos tumores como el glioblastoma multiforme, que afortunadamente tiene una incidencia baja, y el cáncer de páncreas, que es el peor de todos porque la supervivencia es muy baja y la incidencia cada vez está aumentando. Y de hecho, hoy en día ya muere más gente de cáncer de páncreas que de cáncer de mama. Por ahora es el tercero en mortalidad después de pulmón y colon, colorectal, pero se calcula que para 2030 ya sobrepase a colorectal y sea el segundo más mortífero, no el de más incidencia, pero sí el más mortal. Luego también es importante el saber que en cáncer se habla de supervivencia, no de curación. Hay curaciones, por supuesto, muchos cánceres de mama, sobre todo aquellos que se detectan en estadios tempranos, se curan, pero normalmente en el mundo del tratamiento del cáncer se habla de supervivencia a 5 años. Eso también es importante porque evidentemente indica de que esto es una lucha, una carrera de fondo, no es un problema como una gripe o incluso como la COVID-19, ¿no? Hoy en día, esta parte es que le he dado hacia atrás, vale. Entonces voy a dedicar unos minutos a hablar sobre las principales armas contra el cáncer. El cáncer es una enfermedad compleja, un conjunto de enfermedades complejas y por lo tanto no hay un solo actividad que pueda luchar contra el cáncer. La lucha contra el cáncer tiene que venir de una aproximación multifactorial que ataque muchísimos aspectos distintos. Voy a ir de menos a más. Vamos a empezar por la prevención. Podemos hablar de dos tipos de prevenciones. Evidentemente, aunque sea un poco de perogrullo, el mejor cáncer es el que no nos ocurre, evidentemente, el que no tenemos, el que podemos prevenir. Pero es importante saber, luego lo mencionaré otra vez, que no podemos evitar el cáncer. El cáncer es un accidente de nuestras células. Yo pongo el ejemplo para que se entienda de la conducción. Uno puede conducir un coche respetando siempre las normas, llevando las ruedas nuevas, teniendo muchísimo cuidado, y puede venir un autobús que se le ha roto los frenos y llevarte por delante. Es decir, un accidente, nadie está libre de un accidente. Evidentemente, si no eliminamos los riesgos, es como si condujéramos a 200 por hora con las ruedas gastadas y un día de lluvia. No quiere decir que nos vayamos a tener un accidente, pero es mucho más probable que lo tengamos. Entonces, vamos a ver primero la eliminación de riesgos. Esto es lo que me había adelantado. Principalmente, los riesgos a evitar son los agentes mutagénicos. Yo, me van a perdonar, pero todavía me hago cruces de que una sociedad culta, como es la sociedad española o la sociedad occidental, todavía se fume.
para mí no tiene una explicación, porque entiendo que bueno, debe producir un placer temporal, pero nos estamos produciendo mutaciones que en una probabilidad altísima nos van a causar cáncer, sobre todo de pulmón o también de vejiga, ¿no? Entonces, evidentemente, el fumar es algo que hay que hacer un esfuerzo para erradicarlo, ¿no? Es decir, o fumar lo menos posible, porque evidentemente nos estamos causando cáncer, lo queramos admitir o no, o por lo menos aumentando muchísimo las probabilidades de tener un cáncer. En realidad, el tabaco no solamente nos causa mutaciones, también nos causa un daño tisular. Podemos tener otras enfermedades que no sean cáncer, enfermedades respiratorias. La cirrosis también es un agente que nos aumenta muchísimo el riesgo del cáncer de hígado hepatocelular, ya sea producida por un exceso de alcohol o producida por una infección vírica que no hayamos podido evitar. Y después, en general, todos los procesos inflamatorios crónicos aumentan la probabilidad de cáncer. Por ejemplo, tener una pancreatitis crónica, no un evento de pancreatitis, pero una pancreatitis crónica, los epidemiólogos dicen que aumenta en un 20% la probabilidad de tener cáncer de páncreas. Entonces, pues esto es importante tratarlo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el cáncer gástrico. Yo todavía recuerdo hace unos años cuando se demostró que el agente que lo inducía era una bacteria, el Helicobacter pylori, que aquí resultó muy sorprendente, ¿no? Y también la obesidad, evidentemente, aumenta las probabilidades del cáncer. Por lo tanto, hemos de evitar, dentro de lo que podamos, los procesos inflamatorios crónicos. Por lo que respecta a la prevención secundaria, es la detección temprana. La detección temprana, creo que ya lo he mencionado antes, no voy a insistir en ello. La cirugía, por ejemplo, es la aproximación terapéutica, por decirlo así, más eficaz, siempre y cuando el tumor esté localizado, no esté expandido, no se haya diseminado, no tenga metástasis. Y les voy a mostrar una gráfica que creo que habla por sí sola. Estos son la supervivencia a 5 años, como les mencionaba anteriormente, de distintos tipos de tumores. Vemos que, por ejemplo, pulmón, la supervivencia es aproximadamente un 50% a 5 años. Estos son todos los tumores de pulmón, independientemente de que sea de célula pequeña, célula grande, etcétera, o del tipo de mutación, hasta llegar a próstata, donde prácticamente es el 100% la supervivencia a 5 años. Pero si hay metástasis, la supervivencia disminuye considerablemente. Incluso próstata, la supervivencia no llega al 40% cuando el tumor ya se ha diseminado. Por lo tanto, la detección temprana es absolutamente esencial para sobrevivir mucho o sobrevivir poco. Después, evidentemente, tenemos las grandes mejoras que se han producido en los últimos años. Esto, evidentemente, no es parte de mi especialidad, pero hoy en día pues la laparoscopia ya, por ejemplo, pueden quitarte un tumor sin necesidad de abrir, simplemente una pequeña incisión. Hoy en día se puede operar tumores de cerebro a distancia, puede incluso estar a 1000 kilómetros y desde un ordenador poder operar un tumor complicado de cerebro. La protonterapia, un grandísimo avance, porque tiene las mismas propiedades terapéuticas que la radioterapia fotónica, pero prácticamente no tiene efectos secundarios. Ahora habrán oído los medios de comunicación que la Fundación Amancio Ortega pues va a regalar 10 aparatos de esos, son carísimos, varios millones de euros, pero para ello
el gobierno tiene que poner las instalaciones necesarias para poder acoplar estos equipos y además financiar al personal, porque la protonterapia no es algo que pueda utilizar una persona como el que hace una radiografía de rayos X. Esto requiere un equipo complejo, con físicos, con radiólogos, con médicos, con oncólogos, y esto pues evidentemente tiene un coste y tiene un gasto. Pero bueno, yo espero que poco a poco esto vaya avanzando. Pues ya el PET, etcétera, etcétera, ya van siendo relativamente antiguas estas técnicas de imagen, pero cada día se va avanzando más y se va llegando a mejores resoluciones. Y por último, un poco lo que vamos a hablar hoy, es decir, las terapias más efectivas son cada vez más efectivas y menos tóxicas. En el siglo XXI, prácticamente la historia les voy a contar empieza el año 98, o sea que prácticamente el final del siglo XX. Bueno, estamos entrando en las nuevas terapias del siglo XXI. Son tres: la medicina de precisión, también conocida como terapias personalizadas. Estas terapias se basan en el desarrollo de inhibidores específicos contra las mutaciones, contra las proteínas mutadas que o bien inician el cáncer o que participan en la progresión del cáncer. Esto es parecido a la quimioterapia, pero digamos todo lo contrario. La quimioterapia ataca a la célula tumoral, pero también ataca a la célula normal. De ahí la conocida ya toxicidad de los agentes de quimioterapia. Esto no quiere decir que la medicina de precisión no tenga también su toxicidad, lo vamos a ver en un momento, pero evidentemente son mucho más efectivas y menos tóxicas en líneas generales. Después tenemos la inmunoterapia, a la cual le dedicaré un poco más de tiempo después. La inmunoterapia está basada en el desarrollo de anticuerpos monoclonales que inhiben la capacidad de las células tumorales de inhibir a nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Es decir, son inhibidores de los inhibidores, pero que luego quede un poquito más claro. Y por último, ya en los últimos 10 años han aparecido las llamadas CAR T-cells, me han dicho que se pronuncia así en castellano, la inmunoterapia celular, que entraremos a describir un poco más detalle al final. Es un poco hablar de la medicina de precisión. La medicina de precisión o terapias personalizadas. No sé si es que no estoy apuntando bien. Como les decía hace un momento, es mucho más eficaz, pero todavía tiene muchos retos que tenemos que atacar para que la medicina de precisión se convierta en una terapia generalizada. El principal problema es que tenemos que entender que el cáncer ocurre en nuestras propias células, no viene de fuera. No nos podemos vacunar como nos hemos vacunado contra el virus SARS, por ejemplo, en el caso de la COVID, ¿no? Entonces, estas proteínas, las proteínas que nos causan cáncer son muy parecidas a las proteínas que necesitamos para vivir. Y he decidido ponerles un ejemplo, el ejemplo del oncogen con el que trabajamos nosotros. Este oncogen fue descubierto, como ya se ha mencionado, en el año 82, pero el primer inhibidor farmacológicamente viable no fue descubierto hasta el año 13, es decir, hace prácticamente antes de ayer, y el primer fármaco no se ha podido comercializar hasta el año 21. Fue aprobado por la FDA el año 21. Se hacen los cálculos, han pasado 40 años desde que se descubre hasta que pasa un fármaco. Evidentemente, esto es quizás un caso extremo, pero no único, y quizás, como dicen el proverbio chino, que una imagen vale más que 1000 palabras. Si consigo pasar. Aquí tienen ustedes un poco la estructura terciaria
de la proteína Carras normal, que es esencial para la vida, la necesitamos para poder vivir. Y aquí tienen ustedes la estructura de la proteína mutada que nos causa, entre otros cánceres, el adenocarcinoma de páncreas. En el caso del 95% de los adenocarcinomas ductales de páncreas están causados, por lo menos iniciado, por la proteína de la derecha. Les puedo garantizar que no ha sido fácil, y todo gracias a un químico de origen iraní en San Francisco, Kevan Shokhat, que encontró una pequeña hueco donde poder insertar el inhibidor selectivo, y luego ya se llegó de este primer inhibidor publicado en el año 13 en la revista Nature al primer fármaco aprobado por la FDA en el año 21. Es decir, que no es fácil obtener fármacos selectivos que solo afecten a la proteína mutada. La medicina de precisión tiene que afrontar al menos 3 retos en el futuro. El principal es el alto número de mutaciones. Hoy en día conocemos ya más de 500 mutaciones que aparecen en los distintos tipos de cáncer. Digamos que hay más mutaciones que tipos de cáncer incluso. Entonces, evidentemente, el desarrollar fármacos selectivos contra cada uno de ellos va a llevar muchísimo tiempo. Hoy en día tan solo hay fármacos selectivos contra aproximadamente unos 20 o 30 mutaciones, porque cada una de ellas, no todas han llevado el mismo tiempo que en el caso de Carras, pero sí que la más rápida, es decir, la que ha tardado menos tiempo en desarrollarse desde que se descubre la mutación hasta que se aprueba el fármaco, han sido 8 años. En el caso de una mutación selectiva contra el que aparece sobre todo en el melanoma. Y de hecho la vamos a ver luego en un momento. Por lo tanto, esto va a requerir muchísimo trabajo. Luego, evidentemente, hay tumores de poca incidencia donde, como sucede con las enfermedades raras, la industria farmacéutica va a ser menos probable que invierta, porque no hay que recordarles que la industria farmacéutica es un negocio. Ellos tienen que generar dinero, no solamente Lilly, sino todas las demás, porque si no, no podrían invertir en el desarrollo de fármacos. El coste de desarrollar fármacos es muy superior al coste de la investigación básica o translacional. Por consiguiente, es importante que estas empresas sigan financiando la investigación y para ello, evidentemente, necesitan tener unos ingresos comparables. Después, el segundo reto es que, bueno, esto es lo que les acabo de decir ahora, es decir, que es complicado, que se tarda mucho en generar los inhibidores, pero es que además hoy en día hay muchas oncoproteínas para las cuales todavía las consideramos que no son farmacológicamente abordables. Esto es un eufemismo de decir que no somos capaces, que no sabemos lo suficiente todavía, porque evidentemente Carras se pensó que no era farmacológicamente abordable y lo ha sido hace 10 años, ¿no? Es decir, que necesitamos aumentar nuestro conocimiento de la estructura de proteínas y del desarrollo de fármacos para poder algún día poder desarrollar fármacos contra la mayoría de ellas. Y esto además no va a ser posible porque la mitad aproximadamente, ¿no? Aproximadamente la mitad de las mutaciones que nos causan cáncer son mutaciones en genes supresores, es decir, que nos causan cáncer por no funcionar. Esto es un poco el paradigma, volviendo al paradigma del coche que les mencionaba antes, un coche para conducir bien hace falta utilizar el acelerador y el freno. Sin acelerador no podemos conducir, sin freno tenemos un accidente. Pues aquí el freno de la oncología son los genes supresores de tumores. Y estos son muy frecuentes. Por ejemplo, pueden leer ahí BRCA, ¿no? BRCA, frecuente en cáncer de mama, en cáncer de ovario. No,
causa cáncer porque el gen deja de funcionar. Entonces todavía en la farmacología no hay inhibidores, al revés, no hay activadores, más allá de los receptores neuronales, etcétera, que puedan reactivar la inhibición causada por la mutación. Esto en el caso de la P53, que es la mutación más frecuente en cáncer, se lleva intentando hace muchos años y hasta ahora no se ha conseguido. Lo cual no quiere decir que no se consiga, hay que seguir investigando, pero no deja de representar un problema adicional. Y el tercer reto es algo que ahora estamos sufriendo, que lo estamos viendo, que no lo esperábamos o por lo menos no éramos conscientes de ello, que son las resistencias. Las resistencias se conocen desde la época de la quimioterapia, pero bueno, pensábamos quizás de forma un poco optimista que estos inhibidores selectivos no iban a producir estas resistencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carras estamos viendo que no son lo suficientemente efectivos porque aparecen resistencias. Yo lo que les voy siguiendo, lo que les decía antes, de que la imagen vale más que 1000 palabras, les voy a mostrar el caso de una mutación de melanoma en un oncogen que se llama BRAF. Es que no sé si estoy apuntando mal. Aquí tienen el caso de un paciente con un melanoma totalmente diseminado, como ven, y gracias a este fármaco, que además le mencionaba antes, que se logró desarrollar en solo 8 años por una pequeña compañía de biotecnología, Plexicon, a los 2 meses pues la persona está prácticamente curada, ¿no? No hace falta... Ups. Pero al año la persona vuelve al cajón de salida. Es decir, se ha producido ya, el tumor ha avanzado, ha mutado, se ha hecho resistente y ya no responde a este fármaco. Entonces, evidentemente, hay que hacer otro inhibidor, pero claro, lleva otros 8 años a este paciente, aquello ya no le va a salvar la vida. Por lo tanto, este es un problema que tiene la medicina de precisión y con el cual la industria farmacéutica está intentando lidiar. La posibilidad de solución es combinando fármacos, lo mismo que pasó con el virus del SIDA, que hubo que utilizar 3 fármacos distintos, pero todos estos fármacos tienen su toxicidad, por lo tanto la combinación de fármacos es algo que no es un problema trivial. Voy a dejar la medicina de precisión, vamos a entrar en la inmunoterapia y aquí les voy a leer porque es importante entender lo que es la inmunoterapia. Una de las preguntas que se ha hecho la comunidad oncológica durante muchos años es el por qué nuestro sistema inmune no rechaza el tumor. O sea, rechazamos un virus, una infección, pero no rechazamos el tumor, ¿no? Entonces, lo que se intentó hacer en los años 80, 90, fue aumentar nuestra respuesta inmune. Y lo que se consiguió fue desarrollar toxicidades, porque si aumentamos mucho nuestro sistema inmune, nos atacamos a nosotros mismos. Entonces, lo que han hecho los inmunólogos en los últimos 15 años ha sido centrarse no en los mecanismos de activación del sistema inmune, sino en los mecanismos de desactivación. Todos no hace falta ser un investigador para saber que cuando tenemos una enfermedad, esto tampoco apunto bien, tenemos una enfermedad, desarrollamos nuestro sistema inmune, tenemos un poquito de fiebre, nos duelen las articulaciones, pero estamos peleando contra la enfermedad. Evidentemente, lo mismo que en nuestra evolución de las especies se ha evolucionado en la activación del sistema inmune, también se ha evolucionado la desactivación del sistema inmune, porque si estuviéramos cada vez que tenemos una gripe o un resfriado, nos duelen las articulaciones, nos quedáramos así para el resto de nuestros días, cuando llegara esa mi edad estábamos ya fuera de combate. Por consiguiente, hay unos mecanismos de desactivación que son tan complejos o más
que los mecanismos de activación. Y esto es lo que se ha avanzado muchísimo en estos últimos años. Entonces, lo que se ha descubierto a nivel molecular, etcétera, no voy a entrar en ello. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el cáncer? Bueno, muy sencillo. Células tumorales evolucionan continuamente. Podemos decir que son más listas que nosotros. Si no, no habría cáncer, ¿eh? Entonces, lo que hacen estas células tumorales, no todas, pero células tumorales, es expresar estas proteínas cuya función es desactivar el sistema inmune. ¿Y para qué? Pues bastante obvio, para desactivar el sistema inmune. Es decir, estos tumores se hacen invisibles a nuestro sistema inmune y por eso pueden progresar y avanzar y causarnos pues, un final no deseado. Entonces, lo que ha hecho la industria farmacéutica ha sido desarrollar anticuerpos que inhiben a estos inhibidores de nuestro sistema inmune. Es decir, las han hecho pasar de ser invisibles a nuestro sistema inmune a hacerse visibles. A esto hay varios sistemas. Ha habido uno que es el que ha tenido más éxito, que es el llamado PD1, PDL1. Esto fue principales anticuerpos, los ha producido Bristol Myers, los ha producido Merck Sharp & Dohme, y los descubridores de estos mecanismos han sido Jim Allison en Estados Unidos, descubrió el primero, el llamado CTL4, y después Etsuko Honjo, que es el que descubrió realmente el PD1, PDL1, y han recibido el premio Nobel de Medicina hace ahora 6 años, en el año 18, por este descubrimiento. Así que este es un poco el principio de la inmunoterapia. Sus ventajas es que es más efectiva que, por supuesto, incluso que la medicina de precisión, porque no depende de la carga mutacional, es independiente, tiene menos efectos secundarios y también efectos más duraderos y con menos aparición de resistencias. Por lo tanto, si tenemos un paciente, por ejemplo, con melanoma o con cáncer de pulmón, sobre todo el escamoso, la inmunoterapia es la terapia de elección mejor que la medicina personalizada. Pero luego hay es decir, nada es perfecto y también tiene sus limitaciones. La principal limitación es que no son efectivos en muchos tipos de cáncer. Por ejemplo, en páncreas. En páncreas no es efectivo en lo absoluto. En colorectal, solo en algunos subtipos de cáncer colorectal, etcétera. Es decir, que no es algo que, aunque conceptualmente pudiera pensarse que valdría para todos los tumores, no es así. Además, son solo activos en un número limitado de pacientes para los cuales no hay buenos biomarcadores. Es decir, se trata a los pacientes, pero hay algunos que responden y otros no responden, y la medicina todavía no sabe por qué. ¿Okay? Y eso es algo importante, porque se puede estar tratando a una persona que no le va a hacer ningún beneficio. Después tiene también porque ahora va para atrás. Le estoy dando mal, pero evidentemente. El coste ahora creo que está en unos 60.000 euros. Vosotros lo sabéis mejor que yo, el coste del tratamiento de inmunoterapia. Y a mí lo que más me preocupa como investigador es que no ha habido ningún avance significativo en los últimos 10 años. Es decir, en el año 15 estábamos lo mismo que estamos ahora. Y luego hay otros, estos immune checkpoints que llamamos, que no han funcionado en la clínica. Y no se sabe por qué. Como investigador,
cuando no se sabe por qué las cosas funcionan, aunque funcionen, no estamos satisfechos. Así que, pero independientemente de esta pequeña crítica que le hago, a pesar de estas limitaciones, la inmunoterapia ha representado uno de los principales avances de la oncología en la última década. Y voy a terminar con las CAR T-cells, porque bueno, ha sido realmente un espectáculo cómo ha aparecido esta nueva terapia, no solamente por el valor y por la actividad que está teniendo, sino cómo ha surgido. Las células CAR-T no es un fármaco, es un proceso, un procedimiento. Son los linfocitos T del paciente modificados genéticamente para que expresen un receptor quimérico, de ahí el nombre en inglés, Chimeric Antigen Receptor, dirigido contra antígenos presentes en las células tumorales. Y lo más fascinante de todo esto es que ha sido el trabajo de un solo hombre, o de un solo equipo, Carl June. Carl June se ha pasado media vida insistiendo que esto era posible sin que la gente se lo tomara excesivamente en serio. Y ahora, hace unos años ya pudo curar a una niña con un linfoma y a partir de entonces ya la gente le ha tomado en serio, ¿no? Por lo tanto, a mí me resulta realmente, me impresiona más que cuando ha sido el resultado de muchos grupos de investigación, cuando una persona sola, un solo hombre, ha llegado a descubrir esta nueva terapia. La terapia, muy brevemente, se le obtienen se le saca las células de la sangre del paciente, los linfocitos, y estos linfocitos se llevan al laboratorio, se hace un pequeño cambio con biología molecular, digamos que de tesis doctoral, nada complicado, se expresa, se cambia el receptor natural de los linfocitos de esta persona y se expresa un receptor que ya está capacitado para atacar a las células tumorales. Mientras tanto, se elimina el tumor del paciente, se elimina todo el sistema inmune del paciente. Evidentemente, el paciente tiene que estar protegido, no tenga una infección durante este periodo, y después se le inyectan las células que ya están programadas para atacar el tumor. Y esto está teniendo una actividad increíble, sobre todo tumores pediátricos, pero también en tumores adultos. No está exento de problemas, nada es perfecto, un altísimo coste. Si uno va por la privada, como se dice normalmente, pues tiene que preparar 300.000 euros. En Barcelona me consta que, por ejemplo, Elías Campo, director del Clínico de Barcelona, pues ya las están preparando ellos y el coste les sale pues poco menos de 100.000 euros, que tampoco es menor para una sanidad pública, pero por lo menos mucho más accesible que en este caso la sanidad privada. La solución para esto es el tratar de conseguir preparaciones de CAR T-cells que puedan aplicarse, por ejemplo, a 10 personas que tengan un espectro de antígenos que sean compatibles. Entonces, bueno, no hace falta ser Arquímedes para decir que entonces el precio bajaría 10 veces y aunque sería caro, ya sería muchísimo más factible. Aquí el reto grande es los tumores sólidos. Al fin y al cabo, los tumores de la sangre representan una minoría, una incidencia relativamente baja, y esto en los tumores sólidos va a ser complicado. Va a ser complicado porque evidentemente uno puede vaciar de células de la sangre al paciente, pero no le puede vaciar de páncreas, o no le puede vaciar de hígado, o no le puede vaciar de pulmones. Con lo cual, es decir, estos tratamientos en un tumor sólido va a ser muchísimo más complicado, pero lo mismo que no creíamos a Carl June hace 15 años, pues esto es posible que a lo mejor en 15 años a alguien se le ocurra cómo hacerlo. Así que para terminar, decirles que, bueno, que la contribución de las células CAR-T en tumores hematopoyéticos ha sido realmente increíble, sobre todo en los pediátricos, pero también en personas adultas. Así que con ello termino resumiendo
que los últimos 25 años realmente ha representado un periodo increíble de avances en la terapia del cáncer. No solamente la medicina de precisión, con sus retos, con sus problemas, sino con la inmunoterapia, con las CAR T-cells. Hoy en día ya podemos decir que la quimioterapia ya es la terapia de última elección, es decir, cuando ya no han funcionado la medicina de precisión, la inmunoterapia o las CAR T-cells. Por consiguiente, es importante que sepamos valorar lo que se ha avanzado en tan solo 25 años. Ahora bien, también es cierto que no podemos dormirnos en los laureles, porque creo que ha quedado claro también que hay muchos problemas. De hecho, mi mujer me suele echar en cara de que doy más énfasis a los problemas que a los éxitos, pero bueno, es la naturaleza del investigador básico. El investigador básico siempre tiene que ver el problema que está todavía por resolver, porque eso es lo que nos hace seguir trabajando. Los oncólogos, probablemente, o los radiólogos, pues lo vean de una forma más positiva, pero entonces lo que tienen que hacer ustedes es traer a un oncólogo que les dé la próxima charla, y seguro que les dará resultados más positivos. Pero bueno, yo no quiero que parezca que soy negativo, todo lo contrario. Es decir, es que solamente siendo consciente de los retos nos va a animar a seguir investigando y a seguir trabajando para que algún día esos retos ya no sean retos. Así que voy a terminar con una frase, por decirlo así, o con un concepto, que sí que no hay discusión posible. El cáncer, en primer lugar, no es una enfermedad, esto ya lo hemos dicho, pero sobre todo que tenemos que tener muy presente que sin investigación, ya sea preclínica, ya sea translacional, ya sea clínica, sin investigación no vamos a poder seguir avanzando. Muchas gracias por su atención.